La idea hoy, creo que pues estaba, aquí había una ficha de la charla que teníamos hoy. Yo soy médico, soy farmacólogo clínico. Me invitaron pues por parte de Farmalógica a dictar una charla sobre el concepto de acetaminofén, intravenoso específicamente, y pues una visión desde el punto de la farmacología clínica. Como les comentaba, yo soy farmacólogo clínico y nosotros digamos que hoy en Colombia somos un grupo pequeño, pero nuestra función y nuestra razón de ser es contribuir al uso racional del medicamento. Por tanto, pues el tema de la acetaminofén es un tema pues que me llama mucho la atención, y cuando me dijeron hablemos de acetaminofén, aunque uno piensa acetaminofén, un medicamento que hoy pues más de 130 años de descubrimiento, y hablar de acetaminofén, pues ¿qué hablamos, cierto? Entonces pues me acordé de esto fue hace 2 años también, donde con tanto prejuicio que hay hoy sobre los medicamentos, y en este caso el acetaminofén, me preguntaban pues en el 2014 en un periódico que habláramos del acetaminofén y las EPS. ¿Por qué? Porque pues sabemos desde hace algún tiempo que hay una crítica, y sobre todo por parte del paciente, donde pues critica mucho que siempre que va a consulta le dan acetaminofén. Entonces pues digamos que en este artículo simplemente hacía un comentario y decía que pues el acetaminofén es un excelente medicamento, que todos lo conocemos, y que simplemente trata de un tema de educación, ¿cierto? Educación frente al paciente, de explicarle los motivos y las razones por las cuales se le está prescribiendo, y que eso era el único o la única falla que tenía el tema del acetaminofén, porque era un excelente medicamento. Solo faltaba educar un poco al paciente sobre los motivos y las razones por las cuales se le prescribía, y además educarlo para que no se automedicara y no pasaran los errores que hoy en el mundo también están pasando debido al acetaminofén, que no es tan inocuo como inicialmente se pensaba, y que al ser un medicamento OTC de venta libre, una cosa que también hoy se critica un poco, porque ustedes saben que la dosis, o no sé si lo sabían, la dosis hoy establecida máxima para el medicamento, que son 4 gramos, es tanto OTC como prescriptiva, y no debería ser así. Ustedes saben que para otros medicamentos como los AINES, ¿cierto?, hay una dosis, pues no en Colombia, pero sí en Estados Unidos y otras partes del mundo, hay una dosis OTC aprobada y una dosis prescriptiva mucho más alta, aprobada también. Aquí los 4 gramos son tanto OTC como prescriptivos, y eso es lo que ha llevado al libre consumo, al autoconsumo y a la hepatotoxicidad, muertes por hepatotoxicidad, que son infinitas y enormes en países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, bueno, la idea es que pues hoy, entiendo, tenemos programadas 2 charlas, y esta primera pues es una visión simplemente desde la perspectiva de la farmacología. Por eso voy a hablar solo del medicamento, para darle paso al doctor Mejía, pues que como anestesiólogo será mucho más experto que yo, obviamente, en términos clínicos de demostrar cuál es la eficacia, la efectividad que tiene hoy el acetaminofén en uso intravenoso pues en las salas de cirugía. Entonces, pues este es el contenido de la charla. El acetaminofén, pues creo que no es extraño para nadie, es uno de los medicamentos más usados hoy en el mundo, si no es el más utilizado y el más usado en el mundo. Es el analgésico, por obvias razones, más prescrito en el grupo de pediatría. Más o menos las ventas anuales se estiman en Estados Unidos, que es donde uno encuentra estadísticas, en 200 millones de prescripciones al año de acetaminofén. Y como OTC, más o menos, o sea, como medicamento no recetado, no prescrito, unos 25.000 millones de dosis al año. Está hoy disponible en 80 países en el mundo y en más de 600 formulaciones, porque ustedes saben que se encuentran en muchas combinaciones, ¿cierto?, de todo tipo, para todo tipo de antigripales, para todo tipo de medicamentos que se usan para otras indicaciones, y OTC también. Entonces pues lo pueden encontrar. Entonces quise pues revisar un poco la historia, y les soy sincero, no conocía la historia del acetaminofén, y no sé si alguien la conoce, ¿sí? Pues quisiera hacerle la pregunta, porque yo no conocía la historia del acetaminofén, y el acetaminofén que uno, como les digo, lo escucha todos los días y dice, pues tiene una historia curiosa y una historia atractiva, porque
El descubrimiento de esto fue en siglo XIX, 1884, en ese momento se descubrió, y como muchos hallazgos de la ciencia, fue un hallazgo accidental. Estos dos médicos jóvenes, cuyo mentor, tenían como mentor el doctor Adolf, el doctor Kahn y Hepp, dos médicos muy jóvenes, recién graduados, le preguntaron al médico que qué medicamento podían utilizar como antiparasitario, ¿sí? Para manejar un paciente X, como un antiséptico intestinal. El doctor les dijo, esto fue en Alemania, en Estrasburgo, y el doctor les dijo, naftaleno, entréguenle al paciente naftaleno. Estos dos jóvenes entonces se dirigieron a la farmacia y por equivocación le entregaron al paciente acetanilida, o sea, una anilina, perdón, la equivocación, una anilina. Entonces, por equivocación le dieron a esto al paciente y vieron que el paciente le mejoró su cuadro febril, la fiebre le bajó. Y ese hallazgo accidental hicieron que ellos empezaran a preguntarse por qué, porque se dieron cuenta obviamente del error, que habían prescrito el medicamento que no era, y empezaron investigación obviamente in vitro, investigación en modelos animales, en roedores, y encontraron que efectivamente la anilina era el causante de que la fiebre bajara, y ese fue el descubrimiento. Entonces, pues es un hallazgo interesante y de alguna forma hoy a veces criticado por la ciencia porque dice que su sustento en descubrimiento no fue tan científico como uno imaginaría, simplemente fue un hallazgo accidental. Posteriormente el acetaminofén, aunque fue descrito en esta época y empezado a utilizar, se encontró que sus precursores, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, producían metahemoglobinemia, ¿sí? Razón por la cual pensaron que el acetaminofén o paracetamol tenía los mismos efectos de metahemoglobinemia y se dejó de utilizar por más de 60 años. En el mercado no se usó después de su descubrimiento y solo hasta 1950 es que empieza a comercializarse y utilizarse, cuando unos investigadores descubren que efectivamente el acetaminofén o el paracetamol no producía este efecto secundario. Entonces después de 60 años de ser evitado e inutilizado pensando que producía este efecto adverso, lo dejan de formular. Y pues obviamente, como un dato que es el que nos compete en la charla de hoy, el famoso acetaminofén endovenoso o intravenoso es sacado, descrito, pues más que sacado al mercado, descubierto en 1985, y primero sale como propacetamol. La marca en ese momento, Prodafalgan, en Francia, ¿sí? Este medicamento, propacetamol, se usa hoy todavía en algunas partes de Europa, es un equivalente al acetaminofén o el paracetamol, solo que la equivalencia en dosis es el doble. ¿Listo? Y se dejó de utilizar, o se ha dejado de utilizar en muchos países, porque el propacetamol produce irritación en la aplicación y reacciones en el sitio de inyección, muchísimos. Entonces deciden en muchos países no utilizarlo porque el acetaminofén no tiene esos efectos. Además, el propacetamol no tiene una buena disolución en medios acuosos, viene como liofilizado, hay que prepararlo de más, y todo esto hace que sea menos estable. Por esos dos motivos pues deciden pues en muchos países no utilizarlo muy frecuente y, digamos, sustituirlo por lo que hoy conocemos como paracetamol. Entonces esta es la historia que les estaba contando de más de 130 años de analgésicos de anilina. Esta es más o menos la historia que les venía contando. El precursor de todos estos medicamentos es la anilina, y se descubre pues su efecto como metahemoglobina, y por tal motivo pues se deja de utilizar, tratando de hacer un avance en la molécula y de retirando algunos radicales que tenía esta molécula, algunos cambios de radicales. Entonces sale la acetanilida en 1887, ¿cierto? Y posteriormente, hasta más o menos 1913, sale el fenacetín. El fenacetín sí es el verdadero precursor ya del acetaminofén, porque este sí fue comercializado
en los primeros 50 años, entre 1900 y 1950, se comercializa el fenacetín, ¿cierto? Y es muy utilizado como analgésico y antipirético durante todos estos años en Europa, cuando aún no existía obviamente los entes reguladores de medicamentos que hoy tenemos. Obviamente EMA o FDA no existían para esta época, pero el medicamento era utilizado, pero después de mucho tiempo se encuentra su efecto y efectos sobre nefrotóxicos o daño renal. Para la misma época y de forma más o menos equivalente temporalmente, también algunos medicamentos como la fenazona y la aspirina, ¿sí? Sale aquí ya Lassa a relucir por Bayer y Aventis la fenazona en 1984 y 1999, que también tuvo un gran auge como analgésico. Ustedes saben que pues tienen temporalmente e históricamente un uso. La aspirina o el ácido salicílico para esta época pues fue utilizado al mismo tiempo que se utilizó la fenacetina. Y solo entonces viene el paracetamol o acetaminofén hasta 1953, donde este señor Sterling en el Reino Unido es quien descubre sus utilidades. Y ese acetaminofén pues tiene un metabolismo que creo todos conocen, sufre 3 procesos metabólicos a nivel hepático, pasa por las 2 fases, fase 1 y fase 2 de metabolismo hepático, y sufre procesos de glucoronización, sulfatación y oxidación. Primero se glucoroniza un porcentaje, ¿cierto? Otro porcentaje se sulfata, o sea, se le añade grupo sulfato para facilitar su eliminación renal, y otra parte pasa por la famosa citocromo P450 y sufre un proceso oxidativo para luego producir el famoso N-acetilbenzoquinoleína, que es el famoso NAPQ, que tiene que posteriormente añadirse un grupo de glutatión para que no sea tóxico. Y es aquí donde tenemos pues los efectos tóxicos, porque cuando se depletan las cantidades de glutatión por toxicidad o sobredosis, cuando se administra una dosis muy alta, el glutatión se depleta, se acaba, y por eso el NAPQ empieza a ser tóxico y a producir lo que conocemos como necrosis hepática, falla renal, y obviamente todo lo que ya produce hoy el acetaminofén. Aquí se critica entonces que quizás se cambió un medicamento que era tóxico renal por un medicamento que hoy es tóxico hepático, que no se hizo aparentemente una mejoría, sino que se hizo fue un intercambio de toxicidad renal por toxicidad hepática. Pero pues esa es la historia más o menos del acetaminofén. Aquí solamente unas fotos que encontré y que me parecieron llamativas de algunos de los descubridores, algunas de ellas Wikipedia. Estos son los 3 alemanes que descubrieron la fenacetina y las anililinas, y estos 2 en Nueva York, el doctor Brody y el doctor Julius, descubren y hacen todo el desarrollo del metabolismo de la fenacetina. Posteriormente vienen estos 3 investigadores, 1912, 1910, 1926, quien descubren el daño renal de la fenacetina como tal. Entonces, como pueden ver, y para resumir un poco lo que es el concepto y el tema de la historia, dominaron entonces estos medicamentos, sobre todo el fenacetín, los primeros 50 años del siglo XX como analgésico antipirético. Al mismo tiempo en Europa continental y en Asia salía la aminofenazona también y la dipirona. Entonces la dipirona ya aparece también por esta misma época, pero estos eran utilizados en Asia y en Europa continental. Luego entonces hay otro tema interesante y llamativo de la historia, y es que en Suiza, al mismo tiempo que sale el Lassa y la aspirina, empiezan a utilizarla de forma combinada, a combinar el medicamento. Parte de la irracionalidad medicamentosa y error de medicación que ocurría para esta época, porque hacían combinaciones pues que eran realmente tóxicas, nefrotóxicas o hepatotóxicas, pero se desconocía. Entonces las mujeres en esa época eran las que trabajaban en Suiza, en los relojes suizos, en los diseños de los relojes, y como eso requiere una digamos minuciedad y un detalle y unas lupas, etcétera, sufrían de algo que conocemos como cefalea. Entonces les daba cefalea a las mujeres, y lo que acostumbraban era salir, tomarse un café con pan, mantequilla, y entre la mantequilla le ponían las famosas píldoras para la cefalea. Eso eran mujeres entre los 40 y 50 años, y era
tema rutinario, salían y simplemente era como cultural para Suiza en esa época, porque todo el tiempo sufrían de cefalea, por lo que tenían que trabajar en este tipo de diseños de relojes. Y las mujeres mayores también iban a cafés muy finos y ya como parte del menú pedían un café, y al terminar el café pedían una deliciosa combinación de cafeína, fenacetina y aspirina. Para su época se llamaba Saridón de Hoffmann-La Roche. Obviamente no se encontraban para su momento, pero se sabe que tuvo que producir muchos efectos nefrotóxicos y hepatotóxicos, obviamente combinaciones de estos sin saber efectivamente la dosis exacta que se utilizaba. Hasta los años 50 entonces es que sale el famoso acetaminofén. Aquí entonces ya para ir completando y finalizando la historia, acetaminofén intravenoso en el 2002 en Europa, conocido como Perfalgan, de Bristol Myers, y para el 2011, solo muchos años después, 9 años después, este laboratorio en San Diego, también en Estados Unidos, es cuando es aprobado por la FDA el acetaminofén intravenoso para los Estados Unidos. Entonces, su uso inicia en Europa y tuvo una acogida y sigue teniendo una acogida muy grande en estos países desarrollados para su uso tanto en anestesia, ¿cierto?, perioperatoria, como en unidades de cuidado crítico intermedio o intensivo. Entonces ya aquí, haciendo un repaso, sin querer, yo sé que olvidé mencionarles algo al inicio, y es que yo soy un anestesiólogo frustrado. Yo quería ser anestesiólogo y por cosas de la vida terminé haciendo farmacología clínica y no haciendo turnos y trabajando para la industria farmacéutica. Pero estuve muchos años interesado, y los últimos años de mi carrera médica queriendo ser anestesiólogo. Estuve los últimos semestres de interno en la Universidad de Navarra en España, y curiosamente lo único o de las pocas cosas que recuerdo de España era el uso de Perfalgan a 2 manos. Y me acuerdo mucho de esa época de interno, que yo era el que cogía la botellita, y todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes, de forma preventiva y como profilaxis, no post cirugía, sino antes de la cirugía y la incisión, se le ponía su dosis de Perfalgan, de acetaminofén endovenoso, como una forma de manejo multimodal del dolor. Y pues hoy sigue ocurriendo, porque ayer, por curiosidad, como tenía esta charla, llamé a un amigo que es hematoncólogo en la Universidad de Navarra y le pregunté: venga, desde esa época que yo estuve allá, que fueron como hace 9 años, ¿el Perfalgan lo siguen usando a 2 manos como en esa época lo vi usar en salas de cirugía? Y me dijo, efectivamente sí, se sigue utilizando igual como protocolo en las salas de cirugía. Bueno, entonces aquí un repaso muy rápido de farmacocinética, que yo sé, por eso me gustaba la anestesiología, porque de todos los especialistas que conozco, los que más saben de farmacología y medicamentos, sé que son los anestesiólogos. Inclusive muchos nos enseñan más a nosotros los farmacólogos sobre este tipo de temas. La concentración máxima que tiene el acetaminofén endovenoso es a los 15 minutos, y alcanza una concentración 2 veces más alta a la concentración que se da cuando se administra por vía oral, sin ser de ninguna forma tóxico y sin sobrepasar, digamos, la ventana terapéutica y las concentraciones mínimas tóxicas que uno requiere para el medicamento. Entonces, esas son las únicas 2 características diferenciales que podemos encontrar en una forma farmacéutica diferente, como la líquida y administrada endovenosamente. Es su rapidez, que si lo administramos de forma oral, que puede tardar, algunos libros dicen 45 minutos y otros dicen que se puede demorar en alcanzar la Cmax o la concentración pico a las 2 horas, versus la administración rectal, que puede tener una concentración pico promedio a las 3 horas, pero que ustedes saben, pues la forma rectal tiene una absorción que no es muy estable, ¿cierto?, no es muy homogénea, es idiosincrática a veces, y por eso no se prefiere esa vía, porque la biodisponibilidad del medicamento, cuando se administra proximalmente, es diferente rectalmente, pero proximal, o si se administra profundamente, tiene una absorción, un efecto de primer paso, porque pasa
tendrá que pasar por el hígado. Si se administra, digamos que proximalmente al recto, y si se administra más profundo, llega directamente a la sangre sin tener el efecto de primer paso. Entonces, por todos estos procesos, la vía rectal no sigue siendo muy preferida, además por la satisfacción o insatisfacción que pueda producir en población pediátrica o en otro tipo de población. La farmacocinética es lineal, o sea, es decir, a medida que la dosis se va aumentando la concentración sérica y no tiene ningún tipo de efecto acumulativo, así administra hasta 8 gramos al día. La vía media es de 2.7 horas, tiene un gran volumen de distribución, penetra muy bien los tejidos y sobre todo penetra la barrera hematoencefálica, llegando a concentraciones más o menos estables entre la concentración sérica y la concentración en el líquido cefalorraquídeo, y por eso se le atribuyen sus buenos efectos, porque llega muy bien al líquido cefalorraquídeo. Tiene poca unión proteica, puede ser importante en casos de pacientes con hipoproteinemia, porque no tiene ninguna implicación si el paciente tiene las proteínas altas o bajas versus los medicamentos que tienen una altísima unión proteica. Los medicamentos con baja unión proteica no tienen ninguna importancia en la práctica clínica para hacer cambios en dosificación. Penetra muy bien el líquido cefalorraquídeo. Al ser intravenoso tiene una ventaja, y es que versus la oral evade el efecto de primer paso que tiene la administración oral. Entonces no tiene que pasar inicialmente el metabolismo inicial de la vía hepática, sino que pasa directamente a la sangre, y eso lo hace que actúe más rápido. Y la concentración hepatotóxica es más o menos de 150 miligramos por litro, ¿cierto? Es cuando excedemos la dosis máxima y puede haber hepatotoxicidad si damos sobredosis. Esto un poco gráficamente lo que ya les venía diciendo, no hay una diferencia notoria o diferencial versus la oral, solo la rápida acción que tiene y las rápidas concentraciones máximas que ustedes pueden ver aquí en esta tabla y en las gráficas. Las que ven a la mano izquierda son las concentraciones plasmáticas después de la administración de 1 gramo o 1.5 gramos, y las que ven a mano derecha corresponden a la farmacocinética y la forma como el medicamento se comporta si lo administro intravenoso o oral, pero cómo llega y se concentra en el líquido cefalorraquídeo. Como ustedes pueden ver ahí, la diferencia es que llega más rápidamente y alcanza altas concentraciones. Es la única diferencia que tiene. Llega rápidamente y alcanza altas concentraciones. Y esto ha sido demostrado tanto en estudios farmacocinéticos en voluntarios sanos como este, o ha sido demostrado también en estudios con pacientes, donde ustedes claramente pueden ver aquí cómo la administración de acetaminofén intravenoso alcanza rápidamente y concentraciones más altas que si lo doy de forma oral o que si lo administro rectalmente. Entonces, la única diferencia es la rapidez, y creo que eso no es extraño para nadie cuando uno sabe que un medicamento que administra intravenoso pues está inmediatamente en la sangre, ¿cierto? Y tiene una biodisponibilidad del 100% de forma casi que inmediata. Entonces, digamos que eso no es nada nuevo. Desde el punto de vista de la farmacodinamia, creo que también ustedes conocerán más de eso que yo, pero los efectos que se saben de este analgésico como el paracetamol es que, pues, además de su efecto analgésico, es antipirético y su acción es multifactorial, y curiosamente después de todos estos años de estar en el mercado, aún su mecanismo de acción sigue siendo desconocido. Se sabe que es por muchas cosas, por muchos factores, como dice la diapositiva, pero no se sabe en sí su mecanismo de acción. Por ahora se sabe que inhibe las prostaglandinas a nivel central, inhibiendo la COX. Es el primer efecto ya conocido desde antes. Se sabe que tiene una estimulación directa o indirecta de cannabinoides, del óxido nítrico y de la vía serotoninérgica a nivel central. Tiene más bien, aunque lo tiene, un efecto periférico bajo, aunque se ha encontrado pues que tiene efectos inhibitorios sobre las vías, o bloquea de alguna forma las vías periféricas nerviosas que estimulan el dolor, pero tiene un efecto pues periférico bajo, y ustedes saben que no tiene los efectos de los AINES ni antiplaquetarios que pueden poseer los AINES, ni efectos sobre la COX periférica, ¿cierto?, que tienen los AINES, y que a los que se les atribuye su efecto nefrotóxico, su efecto gastrointestinal y los efectos cardíacos que producen los AINES. Entonces, pues se les atribuye las grandes ventajas que puede tener el acetaminofén versus los AINES por no tener ese efecto periférico. ¿Listo? El inicio de la analgesia cuando se administra acetaminofén intravenoso es a los 5 minutos, alcanzando un pico analgésico a la hora.
En antipiresis es de 30 minutos y la duración más o menos del efecto analgésico y antipirético se sabe que es 4 a 6 horas, igual que cuando se administra por vía oral. Entonces el acetaminofén, pues ustedes también lo saben más que yo, es vital y es fundamental en lo que llamamos analgesia multimodal. Está obviamente en el primer escalón analgésico y en el segundo, y obviamente en la analgesia combinada tiene un gran valor al disminuir o evitar la toxicidad de los analgésicos con los cuales uno puede combinar el acetaminofén. Entonces eso creo que no es extraño para nadie. Aquí un dato también de interés general: las marcas mundiales que se conocen del producto de paracetamol, o también llamado acetaminofén, paracetamol más para Europa y acetaminofén para los Estados Unidos y para Colombia. Surgen marcas como Panadol, que es de Glaxo, es decir, surgen marcas, pero es la versión oral o la versión de tabletas orales. Está el Tylenol en los Estados Unidos, que también es para administración oral, y está el Perfalgan, que es para administración intravenosa, que ya mencionamos, para Europa, y está el Ofirmed para Estados Unidos, que es la versión intravenosa que se comercializa en los Estados Unidos. Y ahora contamos para Colombia, y por eso la tuve que adicionar, porque la charla es patrocinada por Farmalógica, el famoso Paracemil, que ustedes ya lo están seguramente utilizando muchos, y del cual pues ya podemos hablar más adelante algunos detalles con Ricardo o con Ana Lucía sobre este nuevo lanzamiento que está en Colombia, que es un acetaminofén endovenoso de comercialización colombiana. Las dosis creo que no sobra hacer un repaso de ellas. Sabemos que para los adultos este artículo de Drugs del 2009 establece claramente que para mayores de 50 es 1 gramo o 4 gramos al día como dosis máxima, 1 gramo cada 6 horas. Para niños entre mayores de 33 kilogramos y menores de 50 de 15, si están entre 10 y 33 también de 15 por día solo baja es la dosis máxima, que es aquí es de 3 gramos, y para niños de 10 a 33 kilogramos es de 2 gramos, y una dosis que del todo no está bien estudiada, pero que me gustó este artículo porque en otros no se establece realmente la dosis para neonatología o para infantes o para niños pretérmino. Y la dosis para menores de 10 kilos es de 7.5 miligramos por kilo, ¿cierto? Y esa dosis es importante porque sé que en algunas partes siguen manejando 15, inclusive en niños menores de 10 kilos, y sobre todo pues para pediatría, porque sé que la dosis establecida es 15 miligramos por kilo, y en pediatría están usando esa dosis, y farmacológicamente creo que es una dosis muy alta, conociendo la toxicidad que puede tener el acetaminofén para usarla en pediatría. La ruta y la vía de infusión obviamente son 15 minutos, el tiempo de infusión ya está establecido, debe ser una infusión no menor de 15 minutos ni mayor, y la duración obviamente entre dosis sabemos que puede ser administrada cada 4 o cada 6 horas sin ningún inconveniente. Esto era lo que hacía referencia ahorita, y es este otro artículo donde no se menciona las otras dosis, donde hay unos cambios en dosificación mínimos, pero donde solo se establece hasta 15. Ustedes ven que aquí ponen solo la aprobación para acetaminofén solo para mayores de 2 años de edad, y la dosis establecida es 15 por kilo, ¿sí? Entonces sí hay una variedad y una diferencia entre las aprobaciones que han otorgado en otros países en materia de dosificación, y que solo está establecida por los estudios que se realizaron, por ejemplo, con Perfalgan, y desde donde se obtienen estas dosificaciones que me parecen más adecuadas que estas que se están estableciendo solo para pacientes mayores de 13 años. Entonces, en cuanto a la seguridad, pues no hay duda de que el acetaminofén es cuando se utiliza sobre todo de forma intravenosa en casos agudos no crónicos, pues es 100% seguro, y aproximadamente el potencial de efectos adversos es de 1 en 10.000. Entonces realmente la toxicidad o la tolerancia del producto es completamente segura. Solo hay un par de efectos que habría que evaluar, pero con una incidencia muy baja, que se llama hipotensión y aumento de transaminasas, que pueden ocurrir según esta estadística pues bajos. Puede ocurrir en algunos casos, y también muy raro,
hipersensibilidad o trombocitopenia, tenerlo en cuenta porque puede ocurrir, pero una incidencia extremadamente rara. Y a dosis recomendada y aguda es totalmente segura a nivel hepático, o sea, no tiene hepatotoxicidad ninguna, como sí lo puede ocurrir con uso crónico o formas orales. El uso agudo de forma intravenosa no tiene ningún riesgo y no se ha determinado que tenga riesgo hepatotóxico. Y obviamente no sufre efecto de primer paso. Entonces, algunas precauciones generales que no me voy a detener. En pacientes alcohólicos, malnutridos o con hipovolemias severas o enfermedades hepáticas de base hay que tener precaución, y solo estaría contraindicado si el paciente tiene un daño hepático severo o tiene una enfermedad hepática activa severa. Son los únicos casos donde está contraindicada la administración de acetaminofén, y tener muy en claro que ha habido casos mundiales de toxicidad inadvertida y errores de administración en niños. Es donde más errores, porque usualmente las presentaciones disponibles son de 100 mililitros, donde el paciente, si no se retiran los 50 mililitros que usualmente deben utilizarse en población pediátrica, inadvertidamente se le pueden pasar los 100 mililitros a un niño, y ha pasado, y han habido casos de mortalidad y hepatotoxicidad mundial graves y severos por dosis inadvertida en esta población. Y solo tener en cuenta un dato que creo que ustedes como anestesiólogos es importante: su estabilidad post-preparación. Una vez yo preparo y ya tengo listo el producto, tiene una estabilidad promedio de solo 6 horas, o sea que no lo puedo utilizar más allá de las 6 horas una vez ya he abierto o he utilizado el frasco o la bolsa, para este caso de Parasemil. Aquí entonces creo que un dato que después de toda esta carreta que les he echado, que no sé si sea de gran interés, pero que de alguna forma, yo no sé si la farmacología, PKPD y todas estas cosas suena interesante, pero creo que aquí ya hay un par de datos que para ustedes sí pueden sonar mucho más interesante, y es ese efecto que puede tener el paracetamol, y que ha sido estudiado en artículos como este, sobre la hemodinamia del paciente y sobre la hipovolemia que les comentaba anteriormente. Se ha demostrado en algunos estudios como este que el paracetamol, acetaminofén, puede bajar la tensión, la presión sistólica aproximadamente en un 35%, y creo que eso sí es importante para un grupo de anestesiología, que hasta esto puede ocurrir, y lo saqué de varios estudios, no solo de este, puede ocurrir 15 a 30 minutos después de la administración, 60 minutos, otro decía que 20 minutos después de la infusión del acetaminofén. Entonces creo que simplemente tener precaución y saber que la hipotensión es un efecto de la administración del producto, y que puede ser un efecto sumativo cuando el paciente tiene algunos otros riesgos de tener bajas de tensión o hipovolemia. Los estudios definen que una baja de tensión significativa, para este tipo de estudios establecieron que si la tensión se bajaba a 10 milímetros de mercurio o se bajaba un 15%, era significativa. Ese fue el estándar o el desenlace que se quiso medir con estos estudios para ver si había o no una baja de tensión significativa. Y por algún motivo se encontró que en el paciente que por algún motivo es febril o se encuentra febril en el momento de la aplicación, el riesgo de hipotensión es mayor que si no. Creo que tiene su lógica y plausibilidad biológica, y es porque el flujo en ese momento, con estado febril y vasodilatación, se está distribuyendo en la piel, y al administrarle un medicamento que puede producir hipotensión, pues se aumenta la hipotensión. Otro dato interesante, y es el contenido de mannitol. Dentro de los principios o excipientes o auxiliares terapéuticos que tiene el producto y que tienen los acetaminofenes intravenosos en el mundo, hay un excipiente que llama la atención y ha llamado la atención, y es un osmótico conocido por todos ustedes, que se usa en otras patologías o en traumas craneoencefálicos, si aún todavía se usa, no sé las guías clínicas hoy si todavía se usa el mannitol para este tipo de patologías. Pues hay una concentración importante de mannitol en algunos de los productos disponibles. Entonces ustedes pueden ver aquí la composición es muy parecida entre todos ellos, y la única diferencia, que es mínima también, puede radicar en el contenido que el producto tiene de mannitol. La importancia del mannitol es que pues induce diuresis, y es al que de alguna forma se le había atribuido, pero es una teoría todavía, el efecto hipovolémico que también produce el acetaminofén intravenoso. Entonces, este estudio resalta el hecho de que el mannitol es utilizado hoy todavía en algunas patologías para
tratamiento de la oliguria como diurético, para prevención de la oliguria, para reducción de la presión intracraneana o intraocular, y en algunos casos para oliguria y necesidad de excreción de sustancias tóxicas se utiliza, y que a las dosis a las que se utiliza son las que ustedes ven aquí en 24 horas, donde menos concentración se puede utilizar o cantidad es, por ejemplo, en la prevención de oliguria, que se usan 10 gramos, o en algunos de estos otros casos, por ejemplo, la excreción de sustancias tóxicas, donde se utilizan 14 gramos. Lo importante de esto es que cuando yo administro una dosis de 4 gramos de acetaminofén endovenoso, que tiene como excipiente manitol, puedo estar administrando 15.64 miligramos de manitol. Es decir, es como si estuviera tratando alguna de estas patologías, y si la estoy tratando le estoy adicionando una dosis representativa y realmente significativa de este excipiente manitol, que es declarado como un excipiente de alguna forma crítico dentro de las farmacopeas que establecen cuáles son los excipientes de los medicamentos. Entonces aquí va la perla promocional, y es que Parasemif no tiene manitol, es libre de manitol. Entonces, de los productos hoy disponibles en el mercado, y en este caso mercado colombiano, el contenido de manitol en Parasemif es 0, entonces se declara como un acetaminofén endovenoso disponible mundialmente como libre de manitol. Hay otro en el mercado mundial, no puedo mencionar de qué laboratorio es, pero hay otro acetaminofén no disponible en nuestro país, disponible para otros países, que también es libre de manitol. Finalmente, este estudio de una de las revistas importantes para nosotros los farmacólogos clínicos, que es el British Journal of Clinical Pharmacology, ¿sí? Uno de los libros madre en la farmacología clínica y que leemos todo el tiempo, dice que el efecto hemodinámico hipotensor que puede producir, según un estudio que se hizo en voluntarios sanos, es realmente transitoria la hipotensión, y se ha encontrado, y ahí viene la duda, que no se sabe todavía si el efecto es del manitol o es puramente del acetaminofén. Se ha atribuido que también el acetaminofén en sí puede tener un efecto hipotensor. Entonces, pues este desacredita un poco el concepto anterior de que solo sea el manitol, que plausiblemente biológico produce hipotensión por el efecto diurético que tiene, pero el acetaminofén en estos casos se encontró que podía tener un efecto significativo sobre la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Y no tenía efecto sobre el índice cardíaco, como anteriormente también se había visto en otros estudios. Este es en voluntarios sanos, no en pacientes, pero determina que en esta administración, donde se coge un grupo de voluntarios, aquí ustedes pueden ver claramente en las administraciones que se dan, algunos pacientes recibieron solo solución salina, otros recibieron la forma de paracetamol, y otros recibieron manitol también. Por eso demostraron que no solo el manitol era el que producía la disminución de la resistencia vascular periférica, sino que el acetaminofén tenía una acción también sobre la disminución en la resistencia vascular periférica. El mecanismo de acción parece ser también vasodilatador, es decir, el acetaminofén tiene un efecto vasodilatador y el manitol tendría pues el efecto diurético que ya les vengo mencionando. Cuando uno dice ¿para qué sirve un farmacólogo clínico? Un farmacólogo clínico trata de individualizar la dosificación de los pacientes de acuerdo a sus covariantes o determinantes de la enfermedad o del huésped como tal. Entonces, cuando uno dice hoy que las dosis para los pacientes son estándares, pues eso creo que a un futuro está mandado a recoger, porque sabemos que farmacogenéticamente somos diferentes y que fisiopatológicamente, y ustedes saben más de eso que yo, el ser humano varía, y más si está con una enfermedad crítica o en cuidado intensivo en una unidad quirúrgica de anestesia con una enfermedad severa, pues va a variar mucho su farmacocinética. ¿Sí? Y al variar su farmacocinética, pues ya la dosis no es la que dice la ficha técnica, no es la que dice el vademecum, sino que la dosis es la que me dice una calculadora, donde yo le meto unas variables del paciente, género, edad, peso, o las variables que afecten el medicamento, y él me dice
cuál es la dosis para ese paciente. Entonces, eso lo hacen ustedes muy bien, hoy en depende es del paciente, de dónde está, de qué tipo de severidad tiene la enfermedad, ¿cierto? Del volumen de distribución que tiene, de si está hematizado, si está quemado. Entonces yo calculo la dosis, ya no es la dosis estándar. Pues aquí lo que nos sugiere es que para infancia temprana y para embarazo, la dosis de carga funciona muy bien. Es decir, yo a esta paciente que tiene un proceso de glucuronización alto, yo debo dar una dosis de 2 gramos inicial, solo por las primeras 24 horas de 2 gramos, y continúo con 1 gramo cada 6 horas, solo por el primer día. Y lo mismo en la infancia. Se determina que para estos pacientes, por los cambios en el proceso farmacocinético que tienen y metabólico, el cambio metabólico que está sufriendo, los niños deberían recibir en la infancia temprana 20 miligramos por kilo y no 15, como estaba establecido como una dosis de carga. Luego siguen con su dosis de 15 miligramos. Y esto pues es una revista de anestesiología. Este artículo también del British Journal of Clinical Pharmacology resalta lo que el estudio anterior venía diciendo, y es que en estas pacientes está incrementada la depuración por glucuronización, ¿cierto? Y también está de alguna forma incrementada el proceso oxidativo. Entonces recalca y resalta el estudio que anteriormente también les mencionaba. Al final, lo importante para que ustedes sepan es que si el día de mañana yo quiero administrar esa dosis de carga para ciertos pacientes como embarazadas o niños, se determina que la concentración máxima no sobrepasa los niveles tóxicos por administrar 5, en vez de 4 gramos al día, 5 gramos al día, ¿cierto? Y no tiene ningún efecto acumulativo y por tanto no tiene ningún efecto tóxico sobre el paciente. Un tema, y que no voy a profundizar, trato de resaltar solo lo clave, no les voy a mencionar todas las interacciones que puede tener un medicamento, pero hay una interacción que dicen es un secreto bien mantenido, y es la conocida combinación warfarina más acetaminofén, ¿sí? Esta es una interacción ya reconocida. No debería dar yo a un paciente que tiene anticoagulación o sí debería dar, pero debería tener precaución, que viene anticoagulado con acetaminofén. Tengo que tener en cuenta, anticoagulado con warfarina, perdón, y le voy a administrar paracetamol. Tengo que tener en cuenta que hay una interacción farmacológica que me va a alterar y me va a subir el INR. La recomendación mundial es que cuando yo le dé la combinación de a un paciente que va a recibir paracetamol crónicamente, o por lo menos o agudamente por más de 10 días, yo le tome un INR al tercero o el quinto día y le tome otro 7 días después de haber descontinuado el paracetamol. ¿Listo? Entonces sí es una interacción, el acetaminofén tiene una interacción reconocida y marcada con la warfarina. Los salicilatos y el probenecid también, tenerlos en cuenta, solo por mencionar 2 adicionales, porque hay que bajar la dosis de acetaminofén en pacientes que reciban este tipo de medicamentos. La eficacia no voy a hablar, eso es la charla que sigue, no voy a hablar de la eficacia como tal, simplemente quería hacer un resumen rápido de lo que encontré en este estudio Drugs del 2009, donde se sabe y se reconoce que el acetaminofén endovenoso ha sido estudiado ampliamente en ortopedia, en ginecología, en cirugía cardíaca, que reduce el requerimiento de morfina más o menos 30% en las primeras 4 horas, que por tanto pues es reconocido, y creo que es lo que va a mencionar el doctor ahora, es un ahorrador de opioide, un ahorrador de morfina, disminuye las reacciones adversas. Esto solo hay un estudio y que menciona que si yo lo administro no durante la cirugía ni post cirugía, sino previo a la cirugía, puedo disminuir las náuseas y el vómito. No se sabe si la disminución se le atribuye a la disminución que causa el acetaminofén del dolor o si realmente está haciendo un efecto sobre las náuseas y el vómito que produce el opioide. La disminución de dolor en infusión de propofol puede ser una justificación para yo administrarlo también antes de la cirugía y no durante o después de la cirugía. En los estudios que encontramos que solo se ha comparado con, por ejemplo, con ibuprofeno o con otros AINES, tipo Coxif, se encuentra que el acetaminofén no es inferior a los AINES, no es inferior al ibuprofeno, no es inferior a la morfina en estudios de no inferioridad. Entonces la eficacia analgésica es de acetaminofén, con los beneficios de seguridad que pueda tener el acetaminofén endovenoso, no tiene este tipo de efectos. Y para los que les gusta, obviamente, los términos epidemiológicos y estadísticos, tiene un NNT de 4.
¿listo? Es el NNT, el número necesario a tratar. En las primeras 0,4 horas se ha demostrado que el NNT es de 4, es decir, que un paciente de cada 4 tiene efecto de eficacia analgésico para la morfina. Conclusiones finales y recomendaciones que hago desde la perspectiva de la farmacología clínica. Creo que el acetaminofén, como creo está ocurriendo hoy en Europa para países como el nuestro, no ha ingresado por conceptos de definición comercial e interés de la industria farmacéutica en países como el nuestro, que simplemente no ha habido nadie que lo quiera traer y lo quiera difundir como tiene que ser. Pero si es utilizado en países de forma masiva, como lo está haciendo hoy Europa, es porque debe ser bueno. Y segundo, pues creo que hay que protocolizar de todas formas el uso en el perioperatorio, que es realmente donde tiene un uso más grande, porque en emergencias o en otras, en hospitalización todavía no se ha determinado bien el uso del mismo, porque básicamente no tiene un diferencial y siempre la vía oral va a prevalecer sobre la vía endovenosa para la administración de un paciente que tiene su sistema gastrointestinal bien y puede ingerir medicamento, pues siempre va a prevalecer. Por tanto, en donde entra tener una mayor preponderancia el medicamento es en anestesia, porque el paciente post cirugía en perioperatorio pues sí tiene limitaciones para ingerir el medicamento, y por tanto la indicación adecuada es tratamiento a corto plazo, y corto plazo son 10 días del dolor leve moderado y fiebre, cuando la administración por vía IV se justifique clínicamente. Eso es lo que un post, como este medicamento es no post, nos tendría que aprobar. Yo tengo que justificar que la vía endovenosa se justifica clínicamente para no poderle dar una vía oral y justificar la administración del medicamento. Único analgésico IV, que no opioide, que está indicado en población pediátrica, eso lo hace único en esa población, sigue siendo el único medicamento en pediatría por vía endovenosa. Y considerar las dosis de carga de acuerdo a los covariantes PKPD que les acabo de mencionar. Y ya es clara la evidencia en la analgesia perioperatoria, que es la charla que prosigue y que pues nos aclarará un poco más el tema sobre cuáles son las indicaciones específicas y en qué tipo de cirugía se ha demostrado algún tipo de evidencia. Para finalizar, entonces, este es el producto Parasemif, que viene en una presentación que pues de alguna forma tiene unas ventajas por venir en una bolsa que es Univac, sistema Univac es que se llama, termoestable, que tiene pues una vía para administrar medicamentos cuando había compatibilidad entre el acetaminofén y la administración conjunta de algún medicamento, y que pues obviamente es una presentación que versus otras presentaciones que puede haber en el mercado en vidrio o en otro tipo de presentaciones puede tener ventajas pues importantes para la administración del medicamento. Eso era, no sé si hay alguna pregunta o inquietud por parte de ustedes.